Si en la vida cotidiana nos enfrentamos a una dificultad, ¿qué es lo que hacemos? ¿La enfrentamos con las reglas en la mano o cambiamos las reglas para adecuarla a la nueva dificultad? Bueno, este y otros temas vamos a estudiar juntos con el Evangelio en la mano aquí en el culto dominical de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Sean todos muy bienvenidos, adelante. Oración colectada de la semana, propio 10. Saber qué y tener voluntad para. Oh Señor, atiende en tu bondad a las súplicas de tu pueblo que clama a ti. Concede que podamos percibir y comprender lo que debemos hacer, y tengamos también la gracia y el poder para cumplirlo fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Si algo sabemos del vínculo de Dios y las personas, es que Dios las escucha. Por eso nos dio la primera herramienta para hacerlo posible en la oración. No es algo que el hombre inventó, sino lo que Dios nos mandó a hacer. Recordemos sino que Jesús mismo nos dio el ejemplo con su vida de oración, y luego dijo: cuando oren digan, Padre nuestro que estás en el cielo, enseñándonos la oración más maravillosa que conocemos. Y no solo oramos para agradecer a Dios todo lo que tenemos, sino también para que nos ayude a saber qué hacer en nuestra vida, para tomar las mejores decisiones en cada situación que enfrentamos. Y no solo eso, porque a veces no alcanza con saber, sino que nos hace falta también la voluntad para hacerlo. No siempre es fácil hacer lo correcto, y en ocasiones hace falta mucha fuerza y decisión para lograrlo. Que esta semana sea nuestra oración, saber qué hacer y tener fuerzas para hacerlo. Salmo 85. Señor, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya al restaurar a Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo y cubriste todos sus pecados. Depusiste por completo tu enojo y contuviste el ardor de tu ira. Restáuranos una vez más, Dios y Salvador nuestro. Pon fin a tu disgusto con nosotros. ¿Vas a estar enojado con nosotros para siempre? ¿Vas a seguir eternamente airado? ¿No volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti? Muéstranos, Señor, tu amor inagotable y concédenos tu salvación. Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. De la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia. El Señor mismo nos dará bienestar y nuestra tierra rendirá su fruto. La justicia será su heraldo y le preparará el camino. Palabra de Dios. Amós, capítulo 7, versículo 7 al 15. El Señor me mostró también esto. Estaba él junto a un muro y tenía en la mano una plomada de albañil. Y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una plomada de albañil, respondí. Entonces me dijo, pues con esta plomada de albañil voy a ver cómo es de cerca la conducta de mi pueblo Israel. No le voy a perdonar ni una vez más. Los santuarios de Isaac serán destruidos, los templos de Israel quedarán en ruinas. Alzaré la espada contra la familia de Jeroboam. Amasías, sacerdote de Betel, mandó a decir a Jeroboam, el rey de Israel, Amós anda entre la gente de Israel conspirando contra su majestad. El país ya no puede soportar que siga hablando. ¿Por qué anda por ahí diciendo Jeroboam morirá a filo de espada y todo el pueblo de Israel será llevado al desierto? Luego Amasías le ordenó a Amós, largo de aquí, profeta. Si quieres ganarte la vida profetizando, vete a Judá, pero no profeséis más en el templo principal del reino. Pero Amás le contestó,
Yo no soy profeta, ni pretendo serlo. Me gano la vida cuidando ovejas y recogiendo higos silvestres. Pero el Señor me quitó de andar cuidando ovejas y me dijo, ved y hablad en nombre de mi pueblo de Israel. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. Jesús recorría a sus alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Este es el Evangelio de nuestro Señor. La semana anterior en el relato del Evangelio veíamos que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de la gente en su pueblo. En Nazaret también, en los pueblos de alrededor, dice que no había podido hacer demasiados milagros por la falta de fe notable que tenían, especialmente en él, porque era del pueblo, entonces no podía ser verdad lo que sucedía. Entonces, siguió caminando, dice aquí la palabra, recorriendo los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo este mensaje. Y llegó un momento en el cual él empezó a enseñar también su oficio, la misión que iba a encomendarle a sus discípulos, a ellos. A enseñarles a hacer lo que él estaba haciendo y lo que ellos tenían como misión de ahí en adelante. Con lo cual, caminando con ellos, en un momento los reunió a los 12 discípulos, a todos ellos, incluido Judas, a todos ellos los reunió y los comenzó a enviar de 2 en 2. Primero envió a 2, después envió otros 2, después envió otros 2. Los envió a hacer esta misión, dándole autoridad, dándole todo el equipamiento que era necesario para hacer. ¿De qué constaba esta misión? ¿Cuál es ese trabajo? ¿Qué trabajo tenía Jesús? Nosotros entendemos que el trabajo de Jesús es el trabajo más importante de este mundo. ¿Por qué motivo? Porque es un trabajo que no termina en este mundo, sino que continúa hacia el más allá. Es un trabajo que determina la suerte de todos aquellos que habitamos este mundo y que cuando terminemos nuestra estadía aquí vamos a tener que ir a otro lado. Entonces, dada la trascendencia de ese hecho, de la decisión que tenemos que tomar, este trabajo es vital. Es un trabajo tan importante, que hay una interesante ilustración que nos cuenta que en cierta ocasión la Standard Oil Company, una compañía muy importante en el pasado, le ofreció una gran suma de dinero a un misionero cristiano que vivía en China para que trabajase para ellos en desarrollar la compañía en aquel país. El misionero primero desestimó la propuesta. Luego entonces ellos ofertaron el doble, doblaron la apuesta, ¿no? Ofertaron el doble porque necesitaban a alguien que estuviese ahí, que conociese el lugar, conociese también el idioma para poder desarrollar mejor su empresa en aquel lugar. Él volvió a rechazar la oferta. Entonces, se reunieron una vez más y le dijeron, ¿qué es lo que usted quiere? Nosotros no podemos ofrecerle más dinero, que es bastante ya, es mucho. No podemos ofrecerle más dinero que ese. Y el misionero contestó, miren, no, mi decisión no tiene nada que ver con el dinero. Es que ese trabajo es muy pequeño para mí. Ser el representante de la compañía más grande de petróleo de aquel momento, para él, era poca cosa respecto de la misión que él tenía. ¿Y cuál era la misión que él tenía? Llevar el Evangelio de Cristo a todo el mundo, ayudar a que decidan la suerte de su vida eterna a todas las personas del mundo, ni más ni menos. Un oficio que tiene una trascendencia tan vital que es imperioso, que cuando uno se dedica a eso le dé prioridad y deje las demás cosas.
porque de eso depende, no solo su vida, depende de la vida de los demás, depende de la vida de todo el mundo. Con lo cual es una misión muy importante y Jesús estaba con ellos para enseñarles esto, para que supiesen efectivamente cómo hacerlo. También les dio el equipamiento adecuado. Aquí dice que les envió primero de 2 en 2. La misión cristiana, el compartir el Evangelio, la misión que Dios le da, Jesús le da a cada discípulo, es muy importante, pero a la vez es desafiante y a la vez es complicada a veces, es desgastante. Muchas veces las presiones, el rechazo y demás no son agradables, son cansadoras. Por lo cual, si van de 2 en 2, uno se ayuda al otro, uno controla también, lo ayuda a monitorear el proceso y también a alentar. La iglesia es un hecho social, no es un hecho individual, es un colectivo de personas, no son individuos, es una familia, la familia de Cristo. Por eso nos llamamos hermanos entre nosotros. No importa si vos sos laico, clérigo, quien sea, sos hermano en Cristo. Entonces, parte de esa misma familia. Hay una horizontalidad ahí que es lo que Dios estableció. De 2 en 2, 2 se ayudan. Cuando uno está más bajo, cuando uno está más deprimido, decaído, el otro lo puede ayudar y viceversa. Le dio, dice, poder sobre los espíritus malignos, es decir, les dio autoridad sobre el mundo espiritual. El mundo espiritual es cosa seria, es una cosa que no se ve solo con los ojos físicos que tenemos, normalmente no se ve, pero sabemos que actúa y tiene poder. Y tiene un poder tan importante que es necesario estar alerta, conocerlo, conocer cómo actuar. Jesús les dio autoridad sobre el mundo espiritual, algo decisivo. También les dio algunas órdenes, algunas instrucciones específicas en el caminar cotidiano. Dice, les ordenó que no llevaran nada para el camino, en principio. No lleven nada. No hagan tanta planificación, que la planificación impida que hagan el trabajo, sino más bien confíen en lo que Dios quiere hacer a través de ustedes. Si Dios les está enviando a ustedes a hacer determinada tarea, es porque Dios ya sabe cuáles son sus capacidades y además sabe todas las cosas que ustedes necesitan, y con lo cual Él va a responder y va a dar lo necesario para que eso se lleve a cabo. No se preocupen demasiado por el equipaje, viajen livianos, enfóquense en la tarea. No lleven ni pan, ni bolsa, dice, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. ¿Y qué es ese bastón? Bueno, el bastón es un símbolo, ¿no? Por un lado, concretamente es una ayuda cuando hay caminos difíciles, ¿no es cierto? Cuando que por ahí hemos tenido oportunidad de subir algún cerro, montaña, necesitamos normalmente un bastón para caminar, porque nos ayuda en momentos difíciles a subir, a avanzar. También es un símbolo de autoridad del báculo, ¿no es cierto? El báculo que tiene el obispo es un símbolo de autoridad, como que Dios te dio esa autoridad. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Como Moisés tenía el báculo ese. Lleven ese bastón. Lleven sandalias, dice. Pero no 2 mudas de ropa. Lleven sandalias. Había algunos sectas que andaban descalzos para dar idea de mayor piedad. Bueno, Dios no necesita héroes, Dios no necesita ese tipo de flagelo que nos haga más píos ni nada por el estilo. No se trata de eso. La piedad es un tema interior, es un tema de la moralidad interior, del ser, de la constitución del ser. No tiene nada que ver con lo externo. Lleven sandalias, pero no lleven 2 mudas de ropa, no lleven en exceso, lo necesario, no el exceso. En el Evangelio de Mateo nos amplía este concepto y dice: no lleven oro ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Aquí el énfasis está puesto en esto, ¿no es cierto? Que Dios será quien le dé el sustento, a través de las personas, a través de lo que fuese,
Dios es el que va a dar el sustento. No tienen que preocuparse demasiado por esas cosas. Los que se preocupan demasiado por el equipamiento y por esas cosas van a estar más retenidos, no van a estar tan libres de hacer la tarea, van a estar más fijándose en las cosas que en la tarea en sí. Entonces, enfóquense, dice, en la tarea. Y además les dio algunas instrucciones de cómo operar en ese ámbito, ¿no es cierto? Primero, el verso 7 les dio la autoridad, dice, para sanar todas enfermedades. Cualquier alteración de la salud no es una imposibilidad para Dios. Si es la voluntad de Dios que sea sano en forma extranatural, bueno, les dio esa autoridad para hacerlo, invocar a Dios y que Dios pudiese hacer esa tarea. Y en el verso 10 dice que en toda dolencia también pueden operar. Es decir, las dolencias no solo son físicas, también anímicas, mentales, espirituales, de todo tipo. ¿Cuántos tipos de dolencias conocemos? Los discípulos de Cristo, en invocación a Dios, si Dios así decide operar, tenemos la autoridad para hacerlo, para animar, para incluso operar, pedir a Dios en oración por una sanidad extranatural. A veces, normalmente se dan por medios naturales, pero a veces también por medios extranaturales. Dios puede operar un milagro. Así que está en nuestras manos el pedir y el hacerle caso a Dios. De alguna manera es depender de Él para el trabajo. Él sabe cuál es nuestra necesidad y Él nos va a dar el sustento. Él prometió que nos iba a dar el sustento material para todo lo que necesitemos. Él se va a ocupar de eso. Nosotros nos ocupamos de esto. Concretamente dice entonces, cuando lleguen a una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. No anden de un lado al otro haciendo cosas. Van a una casa y si son gente de bien, los van a atender bien. Les van a cuidar, les van a dar todo lo que ustedes necesitan. Dios se encarga de dirigir eso. Dios se encarga, a través de su espíritu, de lo que necesitan ustedes allí para hacer la tarea. Si son gente de buen ánimo, generosa, van a actuar de esa manera y van a recibir muchísima bendición, mucho más de lo que den. Cualquiera de ustedes, yo lo he comprobado en mi propia vida, lo he practicado, el hospedar personas para la obra de Dios, y es una cosa maravillosa, es algo que no tiene precio. Todo lo que uno pueda dar es nada al lado de lo que uno recibe. Los que lo hemos hecho y los que hemos vivido de esa manera sabemos que es así. No tiene precio, es algo maravilloso. Y eso es lo que a Dios le agrada. Realmente Dios bendice muchísimo a aquellos que son generosos con los demás. Ahora, ¿qué pasa cuando no sucede así? ¿Qué pasa cuando nos rechazan en tal caso? Bueno, dice, donde no lo reciban, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies, como un testimonio contra ellos. Cuando rechazan al trabajador cristiano que va a compartir la palabra, que va a compartir su vida con sus hermanos, o con ellos, con los que quiere hacerlo, en realidad no es que nos están rechazando en forma personal. A quien están rechazando es a Dios y su mensaje. Y ese es un problema. No es un tema personal, no lo tomó de forma personal. Sino que por el contrario, oremos para que esas personas cambien. Pidámosle a Dios que les ayude a cambiar a través de su espíritu, porque en realidad están rechazando a Dios y eso es grave. Sacudirse el polvo de los pies es una señal de, bueno, ya no es mi responsabilidad. Nuestra responsabilidad es compartir el mensaje con ellos, ayudarles a entenderlo, ayudarlos a aceptar a Dios. Pero no es aceptar a Dios por ellos, no podemos hacerlo. Cada uno debe aceptar a Dios en forma personal, con lo cual eso es todo lo que podemos hacer. Si estas personas hicimos todo lo posible y estas personas aún así rechazan el mensaje, bueno, les dejamos allí porque ya no es nuestra responsabilidad. Con estas instrucciones, los 12 salieron, dice aquí, y empezaron su trabajo. ¿Y qué hicieron? Dice, exhortaban a la gente a que se arrepintiera, a que volviesen a Dios, ¿no? Exhortándoles. También expulsaban muchos demonios y sanaban muchos enfermos. Es decir, ponían en marcha esa autoridad que Dios les había dado, de sanar lo que estaba dañado, de restaurar lo que estaba roto. Lo primero que restaurar es la relación del ser humano con Dios.
religión, relicare, volver a relacionar lo que estaba dañado, lo que estaba separado. Ese es el primer trabajo. Pero todo esto es el resultado de algo. Y ese algo es lo más importante, que es la obediencia. Ellos obedecieron a pesar de sus propias dudas, de sus propios temores. No es que las instrucciones que le dieron eran un libro de 500 hojas con todas las posibilidades, qué pasaba si les decían esto o lo otro, si lo rechazaban aquí o si los aceptaban allá. Nada de eso, eran, como ustedes acaban de escuchar, muy pocas instrucciones. No era exhaustivo, era muy puntual y muy esquemático. Las posibilidades de cosas que iban a ocurrir eran innumerables, y esto era un esquema muy simple. ¿Cómo iban a enfrentar todo eso? Con obediencia. Obedeciendo lo que se les dijo, lo hacemos. Si no se nos dijo todo eso, ese es parte del mensaje. Su trabajo era exhortar, sanar, destruir la maldad, ¿no es cierto? Tratar de que la maldad desaparezca de su entorno, tratar de que todos conozcan a Dios y todos vivan en armonía y paz entre sí y con el Señor. Ese es su trabajo. Cada uno hará con eso lo que suponga que es mejor hacer, pero nuestra tarea es mostrarlo, es enseñarlo, es vivirlo para que los otros lo vean. Ahora, el contenido de la misión, y esto es diferente a lo que nosotros muchas veces hacemos, no está completamente desarrollado desde el principio. De hecho, creo que sería imposible desarrollar el total contenido de la misión de Dios antes de salir a hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios va revelando ese contenido en el caminar. Porque nosotros recién en el caminar vamos comprendiendo el propósito de lo que Dios nos manda hacer. Vamos comprendiendo el camino, vamos comprendiendo la gente, vamos comprendiendo nuestro contexto, vamos comprendiendo la forma más eficaz de realizarlo. Todo eso se va haciendo en el caminar. Jesús le dijo a Pedro, a Andrés, ¿no?, a todos los discípulos: seguime, seguime, seguime. No dijo: vayan a tal sinagoga que los sábados a tal hora yo voy a estar ahí enseñando, voy a hacer un curso, una cursada de 6 semanas, el curso express, o 6 meses, el curso bueno para hacer discipulado 1, y después el año que viene toman la segunda parte. No. Jesús le dijo: Simón, seguime. Andrés, seguime. Juan, seguime. Y ellos lo siguieron, caminaron con él. Y caminando con él, siguiéndole, obedeciéndole, entonces aprendieron. Y ese es también nuestro camino. Dios se va revelando en el caminar, en la acción. El ejemplo paradigmático de esto también es lo que vimos en la lectura del Antiguo Testamento, en el libro de Amós. Amós recibe un mensaje de Dios. Y este mensaje recibe: el Señor me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una cuerda de plomada, respondí. Entonces el Señor dijo: mira, voy a tirar la plomada de en medio de mi pueblo Israel. No volveré a perdonar. Dios estableció juicio sobre su pueblo y dijo: hasta aquí llegamos. No lo voy a perdonar porque han abundado en maldad. Es un desastre Jeroboam y todo lo que estaba sucediendo en aquel tiempo en Israel. Entonces le dio este mensaje, dice: lleva este mensaje, decile esto al rey. Antes que llegue al rey, lo agarró el sacerdote y dice: no, ¿cómo vas a decir esto, el otro? Y lo acusó frente al rey de que él estaba diciendo esto, no lo soportamos más. A Amós están dando mensajes derrotistas, mensajes que el rey le va a pasar esto, esta desgracia. Ustedes escucharon todo lo que pasó. Amós pudo haber, por presiones, ¿no es cierto?, personales, sociales, culturales, por presiones específicamente aquí de gubernamentales, podría haber dicho: bueno, Señor, no quieren escucharme, entonces mejor no voy. Pero dijo: yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero Dios me dijo esto y se lo voy a decir. Si es Dios el que me lo dice, yo no puedo cambiar. Si no es Dios, no digo nada.
o lo cambio, pero es Dios el que dice esto, con lo cual no estoy autorizado a cambiar esas palabras. Y esto es el punto de tensión del que hoy estamos sufriendo muchas veces. ¿Qué pasa cuando una persona abandona sus valores o los licúa de alguna manera por un problema de presión social, cultural, del tipo que fuere, por conveniencia, aparente conveniencia? Bueno, la persona traiciona sus principios y con ello traiciona su identidad también. Se vuelve un poco confiable, se vuelve de alguna manera falaz, comienza amistades por conveniencia, luego eso va a terminar mal, sufre finalmente el desprecio y pierde su rumbo, ya no sabe quién es, ya no sabe quién es. Lo que era en un principio ya deja de ser, ya no es más. ¿Se refleja en la práctica hoy? Sí, claramente. La sociedad empieza a aceptar cualquier cosa, y tenemos la ley del aborto, la opresión a los pobres, la justicia que actúa en forma dispar, un montón de manifestaciones de que se alejan claramente de lo que la palabra de Dios establece. Entonces, bueno, los cristianos podemos pasar por esa instancia y faltar a nuestro compromiso con Dios, ir derivando, ¿no es cierto? Naturalmente vamos derivando, la sociedad nos va marcando el paso, nos dice qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos decir, qué es lo que no debemos hacer ni decir, y para ahí vamos, traicionando a nuestro Señor, traicionando nuestra identidad. Y cuando la iglesia entra en eso, empieza un camino, una espiral descendente, ¿no? Ya no tiene nada nuevo que decir, ya no tiene nada de autoridad, nada que desafíe a nadie, porque si hacemos todo lo que ellos dicen, entonces simplemente no tenemos nada que decirles, ya lo saben todo. ¿Qué les vamos a decir nosotros que ellos ya no sepan, si lo único que decimos es lo que ellos dicen que podemos decir? Nada. Entonces nos volvemos intrascendentes. No hay más mensaje, no hay nada nuevo que decir, no hay nada distinto que ofrecer. Perdemos hasta el respeto de la gente. Claro está, esto no es así, no conviene, porque Dios dijo otra cosa. Si Dios nos manda a decir esto, bueno, esto es lo que tenemos que decir. Hay que poner en marcha nuestros dones espirituales. Hay que hacerle caso a Jesús. Hay que buscar compañeros espirituales para ir de dos en dos, compartir el mensaje auténtico de Dios. No un mensaje light, ¿no es cierto? Un mensaje aguado o tergiversado para que sea socialmente más aceptable. ¿A quién le sirve? Va a ser despreciable en un instante, porque no va a cambiar la vida de nadie. Vamos a ser nada más repetidores de lo que ellos dicen que tenemos que decir. Debemos confiar en el mensaje. Son 2000 años de historia. El tiempo lo está probando. No hace falta cambiarlo. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo dijo y porque Dios mismo lo respalda. ¿Nuestra tarea cuál es? Obedecer. Que así sea entre nosotros. Vida dejo a tus pies, solo a ti yo buscaré. Yo me doy vuelta y siempre estás ahí. Tiempos duros te encontré, eres primero en mi ser. Traigo todo lo que soy a ti. Cristo, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Cristo, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Siempre estás, siempre aquí, anhelando estar en mí. Y hoy tu gracia inundará mi ser. Tu amor no cambiará, me amas hoy y me amarás. Eres el Dios de la eternidad. Cristo, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Cristo, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Recuerden esto:
El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. El primer día de la semana, cada uno de ustedes debe apartar algo, según lo que haya ganado y prosperado. Reflexión de la semana. Decidimos a qué nos amoldamos. Una buena conducta deriva de una buena doctrina. Por el reverendo John Stott. En cierta ocasión el apóstol Pablo nos advirtió: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Con esto nos daba a entender que el acceso al conocimiento de la voluntad de Dios estaba naturalmente vedado para el ser humano. Pero también afirma que esa restricción fundamental puede ser salvada a través de un ejercicio de transformación de nuestro órgano pensante, la mente. No hace falta ser un gran estudioso de la naturaleza psíquica para darse cuenta que la conducta humana tiene directa relación con aquello que piensa acerca de sí mismo y del mundo que lo rodea. Por ello es evidente que los contenidos de conciencia son el elemento fundamental de la acción humana. De ahí que lo que pensamos moldeará en gran medida nuestra conducta, o al menos la adecuará al entorno en que nos encontramos. Cuando el autor de este pensamiento nos insta a vivir bajo una buena doctrina como condición para una conducta coherente, no hace más que relacionar ambas cosas. ¿O es que podemos esperar manzanas si plantamos un árbol de naranjas? El hombre, abandonado a su propio pensamiento individual, sin una doctrina rectora probada en el tiempo, es víctima de sus propias limitaciones. Es nuestra decisión a qué nos amoldamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder. Y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Amén. Y nos despedimos en esta mañana, no sin antes agradecerles por su presencia aquí junto a nosotros todos los domingos temprano a las 11 o durante la semana. Les recordamos que tienen aquí en la placa email, teléfono, para hacer cualquier consulta o duda que haga falta. Seguimos trabajando con todos ustedes. También los que quieran colaborar con la obra de la iglesia no tienen más que enviar un email, se le enviarán los datos de contacto. Tenemos estudio bíblico, seguimos con el estudio de Hechos de los Apóstoles, muy interesante. Quienes quieran participar, envíen un email, se les darán los datos de contacto. Y nos vamos en oración, como cada semana, pidiendo la bendición del Señor sobre nosotros. Señor amado, en esta semana te rogamos que nos hagas firmes para seguir adelante con fe. Aún en medio de las dificultades podamos seguir obedeciendo tus reglas y de ese modo ver tu obra en acción. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que así sea y que tengan una muy buena semana. Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza. Y un Dios que salva.
mover montes. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación.